¿Sabías que la historia de Sodoma y Gomorra es mucho más que fuego y destrucción? Quédate, porque al final descubrirás secretos y lecciones que pueden transformar tu forma de ver esta historia bíblica. Antes de empezar, suscríbete a Historias de Fe y activa la campanita para no perderte ningún relato bíblico impactante. En las páginas antiguas de las Escrituras hay relatos que estremecen tanto por su fuerza moral como por su dramatismo. Entre ellos se encuentra la historia de Sodoma y Gomorra, dos ciudades que llegaron a simbolizar la decadencia humana y el juicio divino. Esta historia, lejos de ser solo un mito de destrucción, es también una advertencia sobre las consecuencias de la injusticia y la falta de compasión. Hoy te contaré la verdadera historia de Sodoma y Gomorra, paso a paso, tal como la tradición bíblica la presenta, para que podamos comprender su sentido profundo. Todo comenzó en tiempos de Abraham, el patriarca llamado por Dios para convertirse en padre de un pueblo que viviría bajo su bendición. Abraham tenía un sobrino, Lot, a quien apreciaba profundamente. Ambos habían prosperado con rebaños y bienes, y su convivencia en una misma región se volvió complicada por la cantidad de pastores y animales. Para evitar disputas, Abraham propuso que se separaran amistosamente y dejó que Lot escogiera primero. Lot miró hacia el fértil valle del Jordán, cuyas tierras eran comparadas con el jardín de Edén por su abundancia, y eligió vivir allí, cerca de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Abraham permaneció en Canaán, confiando en la promesa de Dios. Pero mientras Lot se instalaba, la fama de Sodoma y Gomorra ya se extendía. Eran ciudades ricas, vibrantes y llenas de comercio, pero también eran conocidas por su corrupción moral y social. La injusticia reinaba, los extranjeros eran maltratados y la arrogancia se había vuelto costumbre. Sin embargo, Lot, seducido por la prosperidad, se fue estableciendo cada vez más dentro de sus muros, hasta convertirse en ciudadano de Sodoma. Mientras tanto, en lo alto del cielo, Dios contemplaba las acciones de aquellas ciudades. El clamor de su maldad, dice la Escritura, subió hasta él. No era solo inmoralidad privada, sino un sistema entero de violencia, soberbia y desprecio por el débil. Y así comenzó el capítulo del juicio, pero también de la intercesión. Cuando el clamor de Sodoma y Gomorra llegó hasta lo alto, Dios decidió enviar mensajeros para verificar la magnitud de la injusticia. Antes de hacerlo, se apareció a Abraham en forma de 3 visitantes junto al encinar de Mamré. Abraham, sin saber del todo quiénes eran, los recibió con hospitalidad, lavó sus pies, mandó preparar pan y carne tierna y los atendió con respeto. Allí mismo le fue confirmada la promesa de que Sara, su esposa, tendría un hijo. Pero mientras los visitantes se disponían a partir, uno de ellos reveló a Abraham la intención divina. Sodoma y Gomorra iban a ser examinadas y, si su maldad era tan grande como se decía, serían destruidas. Abraham, movido por su compasión y su sentido de justicia, se acercó a Dios en oración. En un diálogo audaz y humilde a la vez, le preguntó si destruiría al justo junto con el malvado. Comenzó diciendo: ¿destruirás la ciudad si hay 50 justos en ella? Y Dios respondió que, por 50 justos, perdonaría toda la ciudad. Entonces Abraham, con respeto, fue bajando el número: 45, 40, 30, 20, hasta llegar a 10. Dios aceptó cada vez. Si encontraba 10 justos, no destruiría Sodoma. Con ese rayo de esperanza, Abraham guardó silencio y los visitantes continuaron su camino. 2 de ellos llegaron a Sodoma al anochecer. Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad, un lugar de importancia pública. Al verlos, se levantó, los saludó y les ofreció alojamiento en su casa. Los forasteros al principio dijeron que pasarían la noche en la plaza, pero Lot insistió y los llevó a su hogar, preparándoles un banquete. Sin saberlo, Lot estaba dando hospitalidad a mensajeros celestiales, exactamente lo opuesto a lo que la ciudad entera acostumbraba a hacer. Esa misma noche, sin embargo, la corrupción de Sodoma se mostró con crudeza. Los hombres de la ciudad rodearon la casa de Lot y exigieron que les entregara a sus huéspedes para abusar de ellos.
Era una muestra de violencia colectiva y desprecio absoluto por la dignidad ajena. Lot salió, cerró la puerta tras de sí y les suplicó que no cometieran tal perversidad, pero ellos se burlaron de él y trataron de romper la entrada. Entonces los visitantes extendieron la mano, metieron a Lot adentro y cegaron a los agresores para que no encontraran la puerta. Los mensajeros, ya dentro de la casa de Lot, le revelaron su verdadera misión. Le dijeron claramente: «Hemos venido a destruir este lugar porque el clamor de su gente ha llegado hasta el Señor, y Él nos ha enviado para destruirlo». Luego le ordenaron que reuniera a su familia y saliera de inmediato de la ciudad para salvar la vida. Lot, alarmado, fue a hablar con sus yernos, los prometidos de sus hijas, y les advirtió: «Levantaos, salid de este lugar, porque el Señor va a destruir la ciudad». Pero ellos pensaron que Lot bromeaba y no le creyeron. Al amanecer, los ángeles apremiaron a Lot, diciendo: «Levántate, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí, para que no perezcan por el castigo de la ciudad». Lot aún dudaba, quizá por el apego a todo lo que dejaba atrás. Entonces, en un gesto de misericordia, los mensajeros lo tomaron de la mano, junto con su esposa y sus hijas, y lo sacaron fuera de la ciudad. Una vez afuera, le dijeron: «Huye por tu vida, no mires atrás ni te detengas en toda la llanura. Huye a las montañas para que no perezcas». Lot, temeroso de no llegar a las montañas, pidió refugiarse en una pequeña ciudad cercana llamada Zoar. Se le concedió esa petición. Así, Lot y su familia comenzaron la huida mientras el sol ya se alzaba sobre la tierra. Fue entonces cuando cayó el juicio. Fuego y azufre descendieron del cielo sobre Sodoma y Gomorra, consumiendo no solo las ciudades, sino también toda la llanura, sus habitantes y hasta la vegetación. Un paisaje que antes era fértil se convirtió en un desierto humeante. La esposa de Lot, sin embargo, desobedeció la orden de no mirar atrás. Volvió la vista al ver la destrucción y quedó convertida en una estatua de sal, símbolo de advertencia para las generaciones futuras. Lot, con sus hijas, siguió hasta Zoar y después subió a las montañas, donde se refugió en una cueva, temeroso aún de todo lo ocurrido. Desde la cueva en la que Lot y sus hijas se refugiaron, el silencio reemplazó al estruendo de la destrucción. La imagen de las llanuras, ahora cubiertas de ceniza y humo, era un recordatorio vivo del juicio divino. En la distancia, el valle fértil del Jordán se había transformado en un paisaje desolado, como si la tierra misma hubiera sido arrancada de su fertilidad. Lot, que había buscado prosperidad en Sodoma, ahora se encontraba sin ciudad, sin esposa y sin bienes, solo con 2 hijas que compartían su destino de huida. Mientras tanto, Abraham, desde el lugar donde había intercedido, se levantó temprano y miró hacia Sodoma y Gomorra. Lo que vio fue una columna de humo elevándose como el humo de un horno. Comprendió entonces que la intercesión había salvado a Lot, pero no a las ciudades. La Biblia dice que Dios se acordó de Abraham y sacó a Lot del desastre cuando destruyó las ciudades de la llanura. Así se cumplió la advertencia y también la promesa de misericordia para quienes aceptaran salir. Con el paso del tiempo, Sodoma y Gomorra se convirtieron en un símbolo, no solo de inmoralidad sexual, como a veces se reduce su historia, sino de un sistema entero de violencia, arrogancia, egoísmo y falta de hospitalidad. Los profetas posteriores, como Ezequiel, recordaron que el pecado de Sodoma fue la soberbia, la abundancia sin compartir y la indiferencia hacia el necesitado. La destrucción no fue solo un castigo aislado, sino una lección moral para las generaciones venideras. Esta historia nos habla de 2 caminos: el de Abraham, que intercede y confía, y el de Lot, que vacila pero al final obedece y se salva. También nos invita a reflexionar sobre nuestras propias ciudades, comunidades y corazones. ¿Cómo tratamos al débil, al extranjero, al necesitado? ¿Qué sistema construimos con nuestras acciones? La verdadera historia de Sodoma y Gomorra no es únicamente sobre destrucción, sino sobre la urgencia de vivir con justicia, compasión y humildad para que nuestras propias ciudades no se pierdan.
A partir de aquel episodio, el nombre de Sodoma y Gomorra quedó grabado en la memoria colectiva de los pueblos como sinónimo de decadencia, pero también de advertencia. Cada vez que la Escritura, los profetas o incluso Jesús mencionan a estas ciudades, no lo hacen solo para evocar su ruina, sino para recordar el llamado urgente a la conversión, a la justicia y a la misericordia. Su historia es una especie de espejo en el que pueden mirarse todas las sociedades que olvidan la dignidad humana y el deber de la hospitalidad. Para el pueblo de Israel, escuchar esta historia durante generaciones significaba examinarse. No bastaba con ser bendecido materialmente, era necesario practicar la rectitud y la compasión. Los rabinos y comentaristas posteriores señalaron que el pecado de Sodoma fue negarle pan al hambriento, refugio al extranjero y justicia al oprimido. Y es que, en la cosmovisión bíblica, la riqueza sin generosidad se vuelve corrupción, y la seguridad sin hospitalidad se convierte en violencia. El relato de Sodoma y Gomorra también enseña otra dimensión, la del Dios que advierte antes de actuar. No hay castigo sin previo aviso, ni juicio sin posibilidad de misericordia. Abraham intercedió. Los mensajeros ofrecieron salida. Lot, aunque titubeante, obedeció y se salvó. Hasta el último momento hubo oportunidad de huir. La destrucción llegó solo cuando todo clamor fue confirmado y nadie quiso cambiar. No es para recrearse en un final trágico, sino para rescatar su sentido profundo. La urgencia de vivir con conciencia, de practicar la hospitalidad, de no dejarnos seducir por la arrogancia del éxito material. La verdadera historia de Sodoma y Gomorra no es solo un relato antiguo, sino una invitación viva a reflexionar sobre nuestras propias decisiones. Cada generación escribe su destino, y cada persona tiene la oportunidad de responder al llamado de la justicia y la compasión antes de que sea demasiado tarde.